Bueno, continuamos con las presentaciones del Celsius y ahora toca charlar un poco con Carolina Sarmiento. Vamos a hablar de Bresno, la novela más reciente que has hecho, y quizás lo que es tu... siempre habías metido un poco los pies en el agua de la literatura de género, pero esta ya es una inmersión total. Lo cual me puso muy contento porque yo había leído Animales urticantes y aunque estaba en medio camino de muchas cosas, me quedé como con ganas. Entonces, como los libros no caducan, yo dije, bueno, pues vamos a aprovechar esta presentación un poquito más larga y hablar de los dos, ¿no? Ya sabéis que yo no tengo mucho problema en dar mi opinión y a mí me parece que Carolina es, si no la que más, porque eso es muy difícil, me parece el nombre probablemente ahora mismo más rutilante de la literatura que se está haciendo en Asturias. Gracias. Es lo que pienso. Y yo creo que cada nueva novela pues un poco nos reafirma en que esta forma concisa, directa, si quieres con mucha tripa, pero también pensada con mucha cabeza que tienes de escribir, nos lo va confirmando número a número, entrega a entrega, ¿no? Animales urticantes son 15 relatos que nos cuentan historias que pueden ocurrir en el bar de abajo de tu casa, en la puerta de la casa del vecino, en el colegio de al lado, en el pueblo al que vas, que resultan por eso muy cercanas, pero con las que yo creo que nos podemos identificar todos, porque no deja de ser la historia de estos personajes. Lo que pasa es que estos llegan un poco más allá, que llevan mucho tiempo sometido a algo que les putea constantemente, que les va poco a poco generando una herida, aunque no se vayan dando cuenta, hasta que al final ya es dolorosa y dicen, no, hasta aquí. Entonces, cuéntanos cómo fuiste generando esta serie de relatos, que por un lado son muy diferentes, pero por otro lado pues tienen estilo conductor que un poco lo unifica todo, ¿no? Bueno, buenos días, tardes a todos. Muchas gracias por invitarme al Celsius y muy agradecida por tu generosidad en esa presentación. Animales urticantes lo escribí a lo largo de muchos años, o sea, pueden haber pasado 10, 15 años en los que fui cincelando relatos que casi siempre se iniciaban por una frase inicial. Puede que no, ¿eh? Hola, perdón. Mi manera de comenzar los relatos normalmente era una frase que resonaba en mi cabeza y esa sonoridad, esa musicalidad hacía que la anotara y luego indagaba hacia dónde me llevaba. Se da la circunstancia, la casualidad o no, que todos tienen ese denominador común, casi todos, de personajes atrapados en sí mismos, enfadados con el mundo y que explotan. Los cojo en ese momento en el que deciden romper con todo. Como tú decías, sí que apuntaba ya de manera inconsciente. Mi manera de escribir, mi manera de vivir es intuitiva. Me guío por, como decías antes, por entrañas. Pero sí que una vez que están todos los relatos ahí, te das cuenta de que hay muchos en los que meto la pata, como tú dijiste, en algo de terror, o algo de fantasía, o algo de imposibles, ¿no? Es el caso del primero, En la sombra de la plaza, o En la plaza, se titula, que no deja de ser un hombre extrañado ante una plaza que es tan ancha y tan alta en su base como en su frente, ¿no? Tiene una losa y dice, ¿por qué han hecho esto, no? Porque esta geometría es idéntica, nadie se plantea esto más que yo, y en esa geometría idéntica sucede algo, sucede una sombra que nunca sabremos si es producto de su imaginación o realmente es real y solo él la ve. Este relato a muchos lectores les extrañaba porque se da la circunstancia de ese imposible, ¿no? Que a mí me atrae mucho a la hora de escribir el imposible. De género también hay algún otro, bueno, a mí los géneros... Es que el género es una línea imaginaria, claro, hasta cierto punto, es luego muy flexible, o debería serlo. Eso es. Hay algo que se podría acercar, aproximar a una distopía, ¿no? Que es el de joven perteneciente a secta. Es un mundo en el que la música está prohibida, los instrumentos solo están en los museos y bueno, pues hay una maestra que en su casa, sin que nadie les vea, por supuesto, pues alecciona a unos aspirantes a músicos, totalmente ilegal.
Ahí podría haber otra. Yo sí que creo que ya había muchos relatos, como dices, que apuntan. Y es que yo también, y lo hemos dicho, lo estábamos hablando ayer y lo decimos a lo largo de todas las ediciones del Celsius, a nosotros tampoco nos gustan mucho estas barreras que te encorsetan, qué tipo de literatura de género y qué no. Hay gente para la que ir al dentista puede ser la experiencia más terrorífica del mundo y preferían encontrarse una nave nodriza flotando sobre su casa mientras les dejara tranquilos, ¿no? Y claro, tú coges libros que en países se venden como policíaco, como El silencio de los corderos, y en otros países se los venden como horror, porque la línea siempre es difusa. A mí se me parece que todos estaban, algunos más claros, pero casi todos estaban un poco a punto. Claro, ¿no? se me ocurre otro. Es una mujer que está echada en la cama, ¿no? Que no para decir no estoy loca, ¿no? Ese a mí me parece. Claro, y le cae una gota constantemente y está en lo alto de una torre y está encerrada en lo alto de una torre. Podría ser una Juana la loca, ¿no? Y dice, no estoy loca, lo que pasa es que me gusta fantasear, me gusta imaginar. A mí hay una cosa, he escuchado un par de conversaciones, entrevistas, reseñas sobre este libro y claro, en ambos casos lo comentamos como una historia de gente que quiere vengarse y yo lo leía y no tenía para nada esa sensación. Yo tenía la sensación de que era gente que quería dejar de estar fastidiado, que sencillamente quería poder... ya habían probado la felicidad en algún momento determinado del pasado, vagamente recordaban cómo era y quieren volver a ser felices. A lo mejor alguno, a través de la venganza, era su forma de salir, pero yo no me parece que sean relatos de venganza en absoluto. Tú que eres la autora, ¿cómo los ves? Claro, precisamente se titula Animales urticantes. Hay un relato que lleva ese título, fue idea del editor cogerlo como título y me parece muy acertada. ¿Por qué animales urticantes? Bueno, porque son animales muy humanos, son humanos que llevan enfadados demasiado tiempo y eso provoca una urticaria hacia los demás, pero sobre todo hacia ti mismo. Si estás enfadado con tu situación, si no encuentras amigos, entorno, alrededor que te hagan llevar una vida plácida, si no estás contento con tu trabajo, con tus horarios, con tu familia, si no estás contento, acabas inoculando veneno, o sea, acabas envenenándote a ti mismo. La venganza de haberla sería contra esa situación, ¿no? Deciden romper y tirar para adelante. Sí, estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que en los últimos años, bueno, siempre ha estado ahí presente, ¿no? Pero que hay como un nuevo boom del relato. Hemos tenido aquí, concretamente la mayoría de más autoras que están haciendo, hemos tenido aquí a Mariana Enríquez explicándonos cómo hacer relatos, a Samantha Schweblin, a Adriana Castellarnau, bueno, un montón. Y yo creo que el relato está en cierta manera más vivo que nunca, pero yo hemos dicho todos estos nombres y no los he dicho por casualidad, porque yo creo, y mira que son grandes nombres, cada una brilla en un aspecto del relato increíble, pero yo creo que hay algo en lo que no solo les compite, sino que las adelantas por la izquierda, que es en la capacidad de la concisión. O sea, yo creo que no encontrar un relato tuyo al que yo le pusiera medio párrafo más o que creyera que le sobraba. Yo creo que quizás esa sea, dentro de todos tus rasgos literarios, uno de los que muestran más maestría, ¿no? La capacidad de concisión. Esto es algo que imagino que desde fuera parece fácil. Tú lees un relato que se ha quedado en 3 páginas y el lector poco avezado puede pensar, bueno, pues lo ha hecho más o menos rápido. A mí me parece que llegar a ese punto de concisión debe ser un trabajo de qué queda fuera, qué ataco. Háblanos un poquito de esto. Bueno, antes decía que vivo y escribo partiendo de la intuición, pero también vivo y escribo partiendo del desconocimiento, ¿no? Entonces, cuando yo nunca conozco del todo a mis personajes, nunca conozco del todo la historia, con lo cual de primeras ya escribo poco, porque me falta un conocimiento y además me gusta escribir casi a tientas, ¿no? Ir poco a poco descubriendo la historia. Con lo cual yo no escribo con un derroche, que hay gente que escribe ¡boom! De seguido. Lo mío es una escritura lenta, muy lenta, y en busca de palabras. La oralidad a mí me cuesta mucho encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que quiero en la comunicación verbal. O preferiría tener un vocabulario más rico cuando me expreso oralmente. Entonces, el momento de buscar esas palabras con calma, sin que nadie me esté mirando, ni juzgando, es yo sola en mi casa con la libreta o con el ordenador. Y entonces ahí, en esa escritura lenta, sí que pienso muy bien cada palabra que pongo. Y una vez que he terminado, aunque voy y vuelvo, es como el forward y
como en las cintas, que vas y vuelves, yo escribo así, es muy caótico. Hace poco leí una declaración de Darwin, ¿no? de cómo era la vida, que es como una concatenación de errores constantes. Bueno, pues mi escritura es así. Y una vez que releo, recorto mucho. Aquello que las tripas me dicen que no está funcionando bien, cuando la intuición me dice esto no pega, esto sobra, esto es demasiado, esto merece meterle más entrañas, ¿no? Pues lo retoco. Sí que me gusta la concisión. Creo que ahí puede influir un poco mi trabajo. Soy redactora de informativos y escribimos muy poco porque tenemos muy poco tiempo. Las noticias duran 1 minuto 20 y el tiempo que tenemos de palabra es mínimo porque tienes que incluir también las declaraciones del entrevistado en cuestión. Entonces eso te exige controlar muy bien lo que dices, pero a diferencia del lenguaje periodístico y televisivo, en la ficción puedo fantasear, puedo ser subjetiva, puedo ser tremendamente imaginativa y meter todos los adjetivos que quiera. Y ese es el contrapunto, ¿no? O sea, es un lenguaje conciso, ¿no? Como el de mi trabajo, pero al mismo tiempo con la posibilidad hermosísima de la imaginación. Pues ya dejando un poquito atrás animales urticantes, pero no del todo, vamos a empezar ya a rascar la superficie de Bresno con algo que las dos tienen en común, ¿no? Es cierto que se cuentan escenas, momentos, situaciones de personajes tirando a oscuras, y en Bresno también, y ahora lo comentaremos, pero siempre subyace como cierto tono, no diría a lo mejor de humor, pero sí, porque el humor también puede ser oscuro y negro, es más, debe de serlo muchas veces si se hace correcto, pero sí que nunca pierdes como ese toque de te estoy contando todo esto, pero los personajes a su manera lo llevan suyo, ¿no? Suele pasar cuando suceden cosas desagradables, tú ves una zona de guerra y siempre ves a niños jugando al fútbol, ¿no? Es una manera como de llevar lo dramático. ¿Cómo utilizas tú el humor dentro de tus historias más oscuras? Bueno, para mí Bresno no tiene nada de humor, pero hay gente que lo ve. Sí. Entonces debo tener un sentido del humor un poco escacharrado. La niña, ¿no? Como va interpretando el mundo, sí. A veces resulta como divertido desde el punto de vista de ella. En Animales urticantes sí que fui consciente de escribir desde un punto de vista macarra, ¿no? Un humor negro, un humor a veces, no sé cómo definirlo, pero bueno, sí, me he quedado, un humor macarra, yo creo que sería lo suyo, ¿no? De mala leche. Sin embargo, Bresno a mí me parece que es una mujer con muchísimos demonios de su infancia que va arrastrando y que va escribiendo en sus canciones. Y que es un grito, que es una confesión de por favor háganme caso, que lo que vosotros creéis que es una leyenda es cierto, escúchenme. Claro, entonces igual ahí está ese punto de humor, ¿no? Porque imaginaos que yo os digo que un amigo mío o que mi padre ha sido mordido por un vampiro, ¿no? Y que los vampiros existen. Y vas a la comisaría y dices, olvidaos, esto no es una leyenda, esto es cierto, hay vampiros que están mordiendo a la gente, ¿no? Pues claro, la gente se reirá de quien lo dice, sí. Porque todo el mundo va a pensar, estás loca, eso es una leyenda, pues como si te hablo del hombre del saco, como si te hablo de la mano negra, leyendas que todos damos por hecho y jugamos a que nos den miedo, aunque sabemos que es ficción, pero aquí hay una mujer empeñada en que nos creamos que la leyenda de Bresno existe, que los Zalea hacen lo que esa leyenda proclama y que no os puedo contar porque hay que llegar hasta el final para saber, aunque se intuye a lo largo del libro de qué va esa leyenda, pero en fin, que los Zalea, los habitantes de Bresno, parecen muy amables, pero hay algo oscuro. Hay algo que está sucediendo ahora mismo en la narrativa y esta cercanía, esta tendencia, esta caída hacia algo parecido al folk horror, en el sentido de que cada vez se está hablando más de las ciudades, de la España vaciada y demás, y sin embargo en los últimos 3 años, si te fijas, yo no hablo solo de terror,
a los personajes cuando vuelven al pueblo, como que los directores, las directoras, como que incluso en cine, como que no lo asocian a algo positivo. Tú coges uno y es un matrimonio que le va bien hasta que de repente llegan al pueblo, pasan más tiempo juntos y empiezan pues como a tener que lidiar con esa situación que les va devorando, ¿no? Ya no hablemos de las de terror propiamente dicha. ¿Qué nos sucede a los que escribimos, creamos, hacéis cosas desde las ciudades? Que cada vez el pueblo o la montaña, o lo alejado, lo inhóspito, es como el refugio donde no vas de vacaciones, donde no vas a pasarlo bien, precisamente. Bueno, aquí en mi caso se mezclan muchas cosas. Por una parte, hace años sí que intentamos ir a vivir a una casa de pueblo que tenemos en Villaviciosa. Yo era la primera que quería, bueno, tenemos, realmente es de mi chico, de mi pareja, y fui yo la que después de un viaje por las Islas Lofoten, pura naturaleza, al regreso le dije que bien podíamos intentar recuperar esa casa, tener una huerta, todas las fantasías rurales de alguien que vive en la ciudad. Y la realidad fue que tuvimos un incendio, pasábamos frío, teníamos que ir a la biblioteca a trabajar porque en casa había muchísima humedad, la huerta fue un desastre, salieron... recuerdo una berenjena más pequeña que un bolivic, por ejemplo. Bueno, fueron unos años en los que yo no estaba trabajando, entonces sí que hicimos como ese intento, pero yo me di cuenta que de mi fantasía no se traducía en estar a gusto en esa casa. Sí que estoy a gusto si voy unos días, pero no vivir de continuo. Descubrí que tampoco me gusta salir de noche al prado, me daban miedo ciertos ruidos. Entonces, bueno, ni yo era tan salvaje como pensaba, ni la vida en el campo era el ideal de unas vacaciones por las Islas Lofoten, no tenía nada que ver. Luego no me gustó depender del coche para absolutamente todo, para ir a la playa, para ir a la biblioteca, para ir a la tienda a comprar. Yo vivo en Gijón y allí lo hago todo caminando hasta ir a trabajar, que puedo ir en bici o en autobús público. Entonces esa, digamos que ya es una parte que yo tengo ahí porque tengo un instinto de naturaleza, que además me gusta ir de monte, pero me di cuenta de que no quiero vivir en la naturaleza, que tiene sus contras, ¿no? Entonces está el imán, ¿no?, de la naturaleza, y luego el día a día. Luego también sucedió que fuimos a visitar a los padres de un amigo que recién jubilados hicieron lo mismo, dejaron la ciudad y se fueron a vivir a un pueblo de Asturias. Y allí, al visitarlos, nos encontramos con unos vecinos súper amables, pero había una sensación rara. Los padres de nuestro amigo estaban totalmente entregados a la amabilidad de sus vecinos, sin embargo nosotros, no sé, teníamos la sensación de que ahí subyacía algo turbio, algo extraño. Y ese fue uno de los motores para escribir. Y luego también está esa parte salvaje, como te decía, yo voy bastante de monte, o bueno, tuve temporadas en las que fui más de monte, y ves el momento en el que la docilidad del paisaje puede transformarse en un salvajismo, pues que te puede llevar a una situación comprometida, simplemente con que estés empeñado en llegar a la cumbre y haya nubes negras. Contaba Patrick Barr que evidentemente el ser humano es un animal eminentemente diurno y que a medida que se ha ido acomodando, pues que claro, que el pueblo, y un poco con lo que decías tú de los ruidos, él decía, es que tú puedes ser todo lo racional que quieras, pero tú estás en una casa en el pueblo de noche sin mucha iluminación y tienes el baño en una caseta pues como 10 metros más allá, y cada ruido ya parece una sinfonía, ¿no?, y no agradable. Entonces supongo que un poco pasa eso. Ya la sensación que has contado con estos ejemplos, yo creo que transmite muy bien la sensación que tienes cuando estás leyendo Bresno, ¿no? Desde el momento sabes que algo está pasando, que hay algo incómodo, que los personajes lo perciben, sobre todo la protagonista lo va percibiendo, pero al final, claro, es una niña y va siendo arrastrada un poco por sus padres, tampoco entiende exactamente muy bien. Y esa es otra idea que también subyace, ¿no? Hasta qué punto las decisiones que toman por ti, cuando las toman por ti, pues pueden afectar y salpicar el resto de tu vida para siempre. Bueno, está claro, cuando somos niños no nos queda otra que seguir a nuestros padres, ¿no? Hasta que nos independizamos y vamos tomando decisiones también muchas veces influenciadas bien por la opinión de nuestros padres o bien por la herencia, ¿no?, en cómo actuamos que nos han ido dejando. Sin duda Stannis
está incómoda en esos pueblos, ¿no? Sus padres han decidido abandonar la capital, ¿no? Una capital en la que hay un horror, que es el horror de los atentados, pero pasan a otro tipo de horror, ¿no? Que es el horror atávico que hay en ese pueblo de Brezno, ¿no? Y ella nunca está cómoda en los pueblos en los que viven, jamás. Luego tiene también un problema, ¿no? Tiene un problema y los niños se meten con ella y no encuentra una aceptación tampoco por parte de sus padres. Y ahí, afortunadamente, surge la música, que es la que logra que le escape, que ella saque todos los demonios que tiene dentro. Pero con el pero de que al sacar esos demonios está extendiendo la leyenda. Claro, es que a mí me parece un personaje muy interesante desde el punto de vista de la construcción y desde el punto de vista, evidentemente, su papel es absoluto en la historia, ¿no? Pero un narrador de cualquier cosa ya de por sí es fiable hasta cierto punto, porque claro, la historia la cuenta bajo su punto de vista, bajo sus recuerdos, y aquí no es una excepción, pero el rollo de una persona que es muy exitosa ahora en su carrera profesional, pero sigue teniendo esa marca y de repente dice, que tengo este altavoz, pero al mismo tiempo lo voy escribiendo, porque cuando lo escribo de cierta manera lo conjuro, veo que no está solo en mi cabeza. ¿Hasta qué punto fue importante la aparición de este personaje como tal en todo el resto de la historia? ¿O tú tenías muy claro desde el principio, voy a contar esto y necesito un personaje así? Como decías que vas un poco sin saber, sin conocer del todo a tus personajes, ¿de qué manera la conociste antes de empezar a escribir? ¿O se te fue manifestando a medida que la escribías? La idea de la novela surge cuando visitamos este pueblo en el que viven los padres de un amigo. Y esa inquietud que nos generan, que nos despiertan los habitantes, con esa supuesta amabilidad, es lo que hace que nos planteemos, y hablo en plural porque fuimos Quique y yo los que dijimos, ¿te imaginas qué? O sea, ¿te imaginas que estos habitantes realmente quieran esto? Y esos puntos suspensivos que nos puedo decir es el final de la historia. Entonces yo tenía muy claro cuál era el final de la historia, qué hacen estos personajes, cuál es esa leyenda que se dice, pero ¿quién se va a creer que hacen eso, no? Y en ningún momento, cuando pensé en el final, no sabía nada más, no sabía quién iba a protagonizar la historia, simplemente una familia que llega a ese pueblo, pero Stani Sotiev, la gran música, la gran letrista, la gran cantautora, pero una persona herida, marcada, dolida, extrañada, no había aparecido en mi cabeza hasta que me puse a escribir. Pero claro, ese arranque, como te comentaba, con los relatos, parte de una frase, parte de una musicalidad, pues enseguida quien contaba, quien confesaba, quien se dirigía a la policía diciéndole, por favor, está pasando esto, escuchadme, ya se expresó con esa musicalidad tal que enseguida la convertí en una música, en un artista. No es una música cualquiera, no es una letrista cualquiera, es alguien que compone desde la honestidad, desde la necesidad de que lo que cuente llegue y se entienda y que despierte sensaciones. Así que la hice letrista y música. Sí, además te digo que me parece un personaje muy complejo, pero que se entiende de una forma muy sencilla, con varias pinceladas, y a medida que vas exponiendo su historia, yo creo que las novelas que he leído este año son uno de los personajes que más me han fascinado, te he de decir, ¿no? Y creo que es curioso que haya surgido como necesidad para contar esa historia, porque ahora mismo, claro, es que tú lees un libro y muchas veces puedes pensar, lo podría haber protagonizado otro personaje. Es imposible separar Brezno de Stanis, ¿no? Sí. Que ya desde el momento en el que tiene ese nombre ya estás diciendo algo, ¿no? De cómo son sus padres, de qué manera de pensar tienen o lo que sea, ¿no? Y claro, todo gira alrededor de una leyenda en la que no vamos a entrar mucho más porque hay que leer, pero sí que después de leer el libro te queda una pregunta que nos podemos hacer muchas veces a lo largo del Celsius, de hasta qué punto que algo sea cierto o no sea cierto es importante mientras la gente lo crea, ¿no? ¿Cuál es el verdadero poder que tiene una leyenda, ¿no? ¿Es más importante que algo sea cierto o que la gente crea que sea cierto, ¿no? Claro, para mí ese es el juego fundamental de la novela, dónde está la línea que delimita la realidad y la ficción.
¿Cuánto de verdad tienen las leyendas, los cuentos, la tradición oral que ha llegado hasta nuestros días? ¿Por qué nos lo tomamos como un juego y como un cuento sin más, cuando posiblemente en origen partiera de un suceso real, ¿no? Vuelvo a Drácula, que esto no hay vampiros, ¿no? Pero mis padres estuvieron hace muchos años en el castillo del conde Drac, ¿no? Sí. Ahí en Transilvania, y realmente había un conde Drac. Luego, y era un empalador, y bueno, era un personaje oscuro sin más, pero ahí entró la fascinación de alguien, la imaginación de alguien, y creó ese personaje que hoy en día sigue protagonizando películas, cómics, de todo. Buscamos esa línea, yo creo, como seres humanos. Buscamos que nos remuevan con historias que pueden ser reales o no, ¿no? Y alargarlas también de alguna manera. Sucedió eso, había un conde empalador, ¿no? Había unos habitantes que vivían en lo alto de una montaña en la que las casas tenían la forma de la rosca de una serpiente. Puede ser un punto de partida, el real, el que tenga esa geografía, para luego darle a la imaginación, o no, o realmente pasó, sucedió. Sí, yo creo que lo necesitamos, sin más. Quedaría tiempo para una pregunta rápida y una respuesta también rápida, y si no, yo ya monopolizaré del todo el tiempo de esta charla. ¿Hay alguna? Bueno, pues yo antes del cierre me gustaría saber, porque ya me he declarado fiel seguidor de lo que vas escribiendo y lo voy a seguir siendo, ¿qué es lo próximo con que nos vas a sorprender? ¿Te nos alejas del género? ¿Vas a seguir en él? Cuéntanos. Bueno, ahora estoy escribiendo algo, pero llevo solo 12 páginas. Entonces esto es como lo de los embarazos, que pasan, hasta que no pasan 3 meses no lo puedes anunciar. Pero aquí ya estoy diciendo que llevo 12 páginas, bueno. Con lo cual es incipiente. Yo creo que no me alejo del género. No me alejo, porque parto de un imposible. Un hombre se despierta y en la mesita de noche tiene algo que es imposible. En las leyes que conocemos de nuestro mundo es imposible, no puede suceder. Pero es una historia enmarcada en un mundo real como el nuestro. Con lo cual voy a entrar, creo, si logro continuar y si esto se convierte en un bebé de 9 meses, ¿no? Creo que voy a continuar entre el terror, la fantasía y sobre todo la imaginación, ¿no? Luis Artigue, que ha estado aquí en varias ocasiones, él proclama el poder de la imaginación y yo me uno a él, y también a eso que dice de que la novela contemporánea será híbrida o no será. Sí. Totalmente de acuerdo. Luis es uno de los nuestros, y además uno de los nuestros muy listo, y que lo cuenta y lo resume muy bien. La imaginación nos hace siempre un poco mejores, nos hace ir siempre un poco más allá, nos hace compartir historias, nos hace coger retazos, como bien decías, que existen, personajes reales, lugares reales, y inventarnos mentiras que pueden acabar resultando casi tan reales o más que las originales, ¿no? Yo estoy encantado de haber compartido el escenario contigo por primera vez, de que hayas vivido tu primer Celsius. Estamos totalmente seguros de que no será el último mientras tú quieras. Y yo siempre digo que está muy bien que hablemos de los libros, pero los libros hay que leerlos. Recordad que ahora estará firmando al fondo en el Firmódromo, y es una lectura que no os vais a arrepentir. Es una lectura, además, como comentamos antes, ella es concisa, al grano, y una novela que os acompañará. Este está trabajadísimo. Sí. Y ya sabéis que la mejor manera que tienen los lectores aparte de leer a un autor, de agradecerle su presencia y su visita, como siempre, es con un muy fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí llegamos a mi problema. Ahora yo no me puedo escapar a las firmas, así que me lo tienes que firmar luego cuando tengas